Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos y amigos. En esta hermosa y bendecida tarde damos gracias a Dios por otro día más que nos permite venir a predicar su palabra a estas calles, por medio de redes sociales. La palabra de nuestro Señor Jesucristo que se nos ha encomendado, que tenemos que predicar a todas las naciones y por todas las naciones y hacer discípulos, dijo en su palabra. Pero primeramente nosotros tenemos que ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas y empezando a obedecer lo que dice su palabra. Y su palabra claramente nos dice lo que tenemos que hacer. Si permanecemos en su palabra, Juan 8:31, seremos verdaderamente su discípulo. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Para poder llevar esta palabra tal y como está escrita. Esta palabra que ha dejado nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros para que encontremos la vida eterna, para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y podamos en aquel día estar en las bodas con el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso dice su palabra: si vosotros permanecéis en mi palabra, que si la vivimos primero, si la ponemos por obra. Eso es lo que dice su palabra. Por eso es que dice: predicador, que predicas, tú que enseñas, tú que predicas, tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulteran, adulteras. Por eso predíquese a sí mismo cada predicador. Antes de llevar esta palabra. Porque aquí no porque predica es que va a salvarse. Porque predica el evangelio, no. Aquí se va a salvar porque vive la palabra. Es si permanece en ella, si la pone por obra. Así es que se va a salvar el ser humano. No porque predico, no porque predica. No, aquí se va a salvar el ser humano si vosotros permanecéis en mi palabra. Y la palabra que mi Señor Jesucristo, esta fue la que dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento. Porque si no va a ser un mentiroso, un predicador mentiroso. En esa palabra tenemos que mantenernos, porque esa palabra está escrita también en 1 Juan 2:4. Dice que si alguno dice que le conoce y no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso. Si alguno anda predicando y dice que le conoce, y dice que le ha conocido y que por eso predica, pero si no vive los mandamientos, es un mentiroso. Es bien clara esa palabra. Y la palabra de Dios es como una espada, mis amados hermanos, que penetra hasta el alma, dice, hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta. Antes de todo estar descubierta ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, que es nuestro Señor Jesucristo. Ante Él vamos a dar cuenta todo lo que nosotros estemos haciendo, y no vaya conforme a la palabra. Tenemos que ser conforme a la palabra para que no sea avergonzado ni tampoco sea pisoteado el nombre de mi Cristo Jesús. Ni sea blasfemado nuestro Dios entre los gentiles por causa de vosotros, dice su palabra.
Por eso, predicador que predica, predícate a ti mismo. Predícate a ti mismo. La palabra de Dios es bien clara, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a todos los que están por las redes sociales, por ese Facebook. Y a todos aquellos que están por esta calle, que Dios me los bendiga en esta hermosa y bendecida tarde. Vamos ahora a estar meditando en la palabra de Dios. La palabra de Dios oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos. Vamos a leer Romanos 2, del 1 en adelante. Romanos 2. Los que están por las redes sociales, Romanos 2, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Santo Espíritu de Dios. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Oiga lo que dice aquí. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Así es, mis amados hermanos. Palabra de Dios. Vamos a venir por la oración para poner en manos de Dios este tiempo y esta palabra de Él. Padre buen Dios, en esta hermosa y bendecida tarde venimos delante de ti nuevamente para darte gracias por otro día más que nos permite venir a estas calles a predicar tu palabra y por nuestras redes sociales, Dios amado. Te pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas tú, Padre bendito, dándome sabiduría que venga de lo alto en abundancia y sin reproche, mi Dios bendito. Así también en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido, Padre bendito, que seas tú apartando mi humanidad, apartando mis pensamientos, Dios mío poderoso. Que seas tu Santo Espíritu llevando esta palabra para darte honra, darte la gloria, y que esta palabra pueda venir sazonada con esa sal, Padre bendito. Ayúdame, Padre, a hacer esa sal, a que esta palabra, Padre bendito, pueda llegar a todas las vidas a tiempo y fuera de tiempo, para que podamos ser salvos. Que esta palabra nos corrija, nos instruya y, Padre bendito, nos haga perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Ten misericordia de todos aquellos, Padre bendito, que se van a conectar por nuestras redes sociales, los que van por esta calle, Padre celestial. Sea tu Santo Espíritu, Dios mío poderoso, llegando a los corazones de cada uno de ellos, y que pueda llegar esta palabra en esta hermosa tarde a todas las vidas de este mundo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable,
Oh hombre, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mira lo que está pasando, ¿verdad? Por esa palabra es para todos aquellos, mis hermanos, hermanos, que estamos en este mundo y decimos que estamos haciendo justo juicio. Tú que dices, como dice aquí en el siempre en Romanos 2:17, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pues tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Así como dice Romanos 2:1, pues cualquiera que seas excusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú pues que enseñas, dice aquí el 2:21, a otro no te enseñas a ti mismo. Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Oiga lo que está diciendo, ¿ves? Eres inexcusable. Oh, hombre, tú que juzgas. Oh, hombre, tú que predicas. Oh, hombre, tú que enseñas. Sea judío, sea gentil, sea pastor, sea maestro, sea profeta, sea quien quiera que sea, su hombre, dice su palabra. Tú que enseñas, tú que predicas, tú que estás en un púlpito, tú que dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, es mentiroso. Quien quiera que sea, su hombre, dice aquí, que te apoyes, que tienes la ley y te gloríes en Dios. Ajá. No, si ahora se glorían en Dios, que Dios los ha puesto, que Dios los ha enviado a profetizar. ¿Cuánta gente ahora predicando la palabra, hasta profetizándose? Y es bien triste, porque están haciendo por medio de las redes sociales negocio con la palabra de Dios, vendiendo la palabra de Dios, hablando mentiras. ¿Cuánta gente ahora que le ha llegado la maldición a sus vidas? Y la maldición es que cuando alguien deja los mandamientos de Dios o peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice su palabra, sino una horrenda expectación del buen y del juicio que va a devorar a todos los adversarios
que se volvieron en contra de Cristo, que se volvieron como el perro al vómito y la puerca la bala al cielo, y ahora ahí están haciendo negocios con el evangelio, ahí están predicando por dinero, porque le llegó la maldición, porque ahora el que se aparta de Dios, Dios se aparta de él, el que se aparta de los mandamientos de él, le llegan todas las maldiciones que están en Deuteronomio 28. Y ahora están predicando un evangelio diferente y haciendo dinero por medio de redes sociales, al otro poniéndose iglesias, al otro poniéndose como pastores. ¿Cuánta gente predicando por el dinero? Y ahí están hurtando el dinero. Por eso es que dice: tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Mira lo que está pasando, ve. Cuánto ladrón hay ahora predicando el evangelio por dinero, hurtando lo que es de Dios para sus bolsillos, para sus cuentas, estafando a tanta gente por esas redes sociales, aquellos que Dios está rescatando, pidiendo para hacer un ministerio, pidiendo para hacer una iglesia. ¿Acaso Dios lo ha mandado a hacer iglesias, a hacer ministerios, a profetizar? Dios no le ha mandado a nadie a profetizar. Y algunos hasta dicen ministración profética, dicen. Gente más mentirosa esa. Si alguno profetiza, dice, si alguno habla, dice, hable conforme a mi palabra, no esté hablando mentira, porque la ira de Dios viene contra todos esos falsos profetas, esos falsos pastores, esos falsos miembros que dicen, que enseñan y no se enseñan a sí mismos, que tienen que permanecer en la palabra y no permanecen. No, pero ellos quieren poner iglesias, ellos quieren profetizar. ¿Y por qué hacen eso? Porque son guiados por Satanás, y que el Señor los reprenda. Porque cuando uno predica tiene que ser luz, no tiene que hurtar, no tiene que estar hablando palabras que no sean conforme a las Escrituras. ¿A dónde dice la Escritura que hay ministración profética? Gente más mentirosa robándole el dinero a la gente, y la gente escuchando la mentira. Y gente predicando por ese TikTok para hacer dinero. Allá andan en las calles predicando. Allá andan por todos los lugares para que los vean, que predican, pero lastimosamente haciendo dinero por ese TikTok que están. Gente mañosa pidiendo dinero para comprar bocinas, para comprar micrófonos, para hacer una iglesia, para comprar accesorios para predicar. Gente mañosa que está llevándose ese dinero a los bolsillos. Tenga cuidado, gente, porque hoy se ha desatado una bola de mentirosos y de ladrones que hurtan, que predican la palabra de Dios. Tú que enseñas y ahí vienen predicando, Cristo salva, dice, Cristo te perdona, ven tal y como estés, que por fe, dice, que por misericordia vas para el cielo, que por gracia. Gente ladrona. Aquel que quiere predicar la palabra le va a decir: si usted quiere la vida eterna, apártese de ese adulterio, de esa fornicación, de ese robo, de esa hechicería, de esos pleitos, de esas iras, de esas contiendas, de esos celos, de esas mentiras, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Esa es la palabra que debemos de estar predicando ya. Para que el pecado no siga creciendo. Los mentirosos no sigan haciendo estafas en las iglesias, en las calles, por todos lados. Han hecho negocio con la palabra de Dios. Como dice aquí. Pero lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, dice su palabra. ¿Cuánta gente ahora? Ahí se están juzgando unos con otros, pastor con pastor. Que el pastor tal está en pecado. Que el profeta tal va a morir, dicen. Que Dios me reveló, dicen. Que fulano de tal es famoso en las redes sociales, va a morir, dicen. Profetizo, dicen. Gente por hacer dinero, para que lo vean. No saben qué es profetizar, no saben que la profecía, la palabra de Dios ya está escrita aquí. No saben que aquí está todo llave, esta palabra es una profecía. Y esta palabra es la que tenemos que hablar. No están diciendo que Dios me reveló que va a morir tal persona, tal pastora, tal pastor, dicen. Que Dios me reveló que estás sufriendo, le dice. Que tú oras y que no ha llegado tu respuesta, pero hoy va a llegar, le dice. Hoy hay ministración profética, le dice. Hoy te va a levantar, te va a abrir esas puertas, dice. De bendición, de salud, dice. Gente que está poseída por Satanás y que el Señor los reprenda y están queriendo hacer dinero para engañar a todos aquellos ingenuos que no leen palabra. Y no quieren ir a una iglesia, sino que quieren estar ahí por esas redes sociales oyendo la mentira, porque no mejor van a una iglesia y le piden perdón a Dios y que les dé sabiduría para entender la palabra, porque la palabra de Dios es bien clara. Que si nosotros permanecemos en su palabra, si la leemos, si la escudriñamos, si la buscamos como la plata y como tesoro la escudriñaremos, vamos a entender claramente cuál es el camino de Dios y no estar escuchando mentirosos que están robándole el dinero a la gente por esas redes sociales, en esas iglesias de pastores que se han puesto solos, pastores asalariados que quieren vivir del salario que se les da y no predican la verdadera palabra, llenando de muertos esas iglesias. Hurtando los diezmos de Dios y dándose salarios ellos. Gente mentirosa y siguen poniendo más concilios y más concilios en todo el mundo. Gente ladrona, pero como dice la palabra de Dios, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no se adulterar, no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Está adulterando la palabra. ¿Cuánta gente ahí como pastores que ellos no son adúlteros, dicen, pero están más perdidos porque desde que son asalariados ya son adúlteros? No adultera con una mujer, pero desde que usted cambia la palabra y se agarra del salario y se está pagando con los diezmos de Jehová, es un adúltero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los asalariados no son los pastores. El asalariado no es un pastor, ese es un adúltero. Y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, porque están adulterando también la palabra. Y ahí siguen poniendo concilios
concilio tras concilio mundialmente. Y gente mentirosa profetizándole. Allá te quiere Dios en tal país, le dicen. Allá le dicen. Allá te quieren en Asia, allá te quieren en Europa, allá en Sudamérica, allá en Centroamérica, le dicen. Dios está hablando, le dice. Y no ha aprendido ni a obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Él. Por eso que no tienen entendimiento y ahí están creyendo la mentira de esos falsos profetas que les profetizan en las iglesias, por esas redes sociales, creyendo la mentira. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer la palabra de Dios tal y como está escrita. Dios los entrega a una mente reprobada. Así es. Y esto es para los judíos y para los gentiles. Esto no solo es para los judíos. Porque aquí, Romanos 2:17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. He instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, ¿por qué no predicas que hay que obedecer los mandamientos? Que hay que obedecer la palabra de Dios tal y como está escrita. Que hay que enseñarle a la mujer que se debe de poner un velo, un manto, cubrirse la cabeza cuando va a la iglesia. Tú que dices que quieres ser pastor. Tú que dices que Dios te está llamando a un ministerio y te están profetizando y no has aprendido a obedecer los mandamientos de Dios, lastimosamente vas a ser mentiroso y lo que le espera es más condenación. Porque la palabra de Dios bien clara lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, él tal es un mentiroso. Y no puede. Tú que dices que no se adulterar, hurtas. La palabra de Dios es bien clara. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Mire, es que aquí ni la ley podemos infraccionar. ¿Por qué? Porque la ley me dice exactamente lo que tenemos que hacer. Antes de alguien va a predicar la palabra, tiene que leer esta palabra, tiene que ponerla por obra, porque mi Señor Jesucristo claramente lo dijo en Mateo 5:17. No penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Tiene que saber lo que dice la ley y tiene que saber lo que los profetas han profetizado para todo aquel que se aparta de la ley, que se aparta de los mandamientos de Dios. Lo que le viene es un castigo tremendo, como estiércol van a quedar todos esos pastores que dicen que predican y adulteran la palabra. Infraccionando la ley, deshonran a Dios. Y como está escrito, dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Pues en verdad dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues si el incircunciso, oiga lo que está diciendo, pues si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Mira lo que le está diciendo, ¿ve? A todo aquel judío que siendo circunciso, quebrantando la ley, deshonra a Dios. Mas el incircunciso, que no es circunciso, hace por naturaleza lo que es de la ley. Su incircuncisión será tenida como circuncisión. Y entonces va a predicar la palabra tal y como está escrita. Y de ahí dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, dice, te condenará a ti. Oiga, ve, oiga lo que le está diciendo a todos esos judíos, así a todos esos pastores que predican la palabra, pero deshonran a Dios adulterando la palabra, así como el judío deshonran a Dios, no obedeciendo la ley de Él, lo que está escrito ahí, en la ley de los profetas, que mi Señor Jesucristo había de venir a este mundo y que Él es el Salvador de nuestras vidas. Así como aquellos pastores que han aceptado a mi Señor Jesucristo y deshonran a Dios, hurtando, matando, adulterando, así también no siendo pastores, obedecen lo que es de la ley y aceptan a mi Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus vidas. Te condenará a ti, dice su palabra. Y el que físicamente es incircunciso, sea gentil y no sea judío, que sea gentil y no es judío, y físicamente el incircunciso, pero si guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Al judío, ahora el pastor que predica, que está en una iglesia, que ha aceptado a mi Señor Jesucristo y sigue de ladrón y sigue de adúltero, de asalariado. Eso va a ser terrible. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión. Oiga lo que está diciendo, ¿ve? No es judío el que lo es exteriormente porque anda vestido como judío, ni porque se hizo la circuncisión. Oiga, ¿quién es el judío? Pues no es judío el que lo es el exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la del corazón. Es que la circuncisión, dice su palabra, óigame, que si confesares con tu boca, Romanos 19,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para darle vida a todo aquel que en él crea. Esa es la circuncisión. Y es el que le va a enseñar a predicar esta palabra tal y como está escrita. Porque mi Señor Jesús nos dice en su palabra en 1 de Pedro 1:14: ahora, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia de vuestra mente, sino como aquel que os llamó, sé santo, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y esa es la circuncisión que Él quiere en nuestro corazón, que seamos santos de aquí para allá en adelante. Y ya no estoy diciendo ahí que es judío, o porque se hace la circuncisión, o porque se viste como judío. Y que tiene la ley, pero deshonra a Dios infringiendo la ley. Así lo mismo todo aquel pastor que ha aceptado a Cristo Jesús, aquel gentil que dice que le ha conocido y no guarda los mandamientos, lastimosamente no se ha circuncidado. Esa no es circuncisión. Lo que se ha hecho es una circuncisión exterior nomás de la carne, pero no en el corazón. Y por eso es que tú que predícate a ti mismo. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que dices que no se adulterar, hurtas. Así lo mismo todo aquel judío que dice que conoce a Dios y no quiere aceptar a mi Cristo Jesús, cuando ahí está bien escrito que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y eso lo dijo un judío, lo dijo el apóstol Pablo, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si no, lastimosamente, su circuncisión al judío viene a ser incircuncisión. Y lo mismo a todo aquel gentil que dice que conoce a mi Cristo. Esa circuncisión del corazón no es circuncisión del corazón. Y no guarda los mandamientos, no es circuncisión del corazón. Esa es mentira. Porque aquel que conoce a mi Cristo tiene que guardar los mandamientos de Dios. Tiene que meditar en esta palabra tal y como está escrita, para ser conforme a lo que dice esta palabra y permanecer en ella y ser verdaderamente los discípulos de Cristo, porque solo por Él podemos ser salvos, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. ¿Qué es una garantía para el hogar? Se trata de un... Dice aquí, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. En la circuncisión es la del corazón, dice, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La alabanza que va a venir de Dios, con guardar sus mandamientos. Dios nos va a exaltar, dice su palabra. Él pondrá gracia en cada uno de nosotros y no va a permitir que su nombre sea blasfemado por cada uno de nosotros. No va a permitir
que aquel que verdaderamente se circuncida el corazón y decide obedecer sus mandamientos y su palabra, ser verdaderamente su discípulo, perezca en esta tierra y quede como mentiroso, quede como decir que era judío pero no obedecía a la palabra de Dios, no obedecía a la ley, y quiere decir que sea gentil que aceptó a Cristo también y no obedecía a los mandamientos de Dios, no obedecía a la palabra tal y como está escrita, va a quedar como mentiroso. Por eso hay tanto pastor ahora, en este tiempo mentiroso que resbala. ¿Por qué? Porque bien claro lo dice su palabra. La palabra de Dios es bien clara, que tenemos que guardar los mandamientos de Él. Y vivirás, no va a quedar muerto en esta tierra, va a vivir. Hijo mío, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 7 dice eso. Y Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ese es el todo, para que prediquemos y el nombre de Dios no sea blasfemado por nadie en esta tierra, porque todos compadeceremos, dice su palabra, ante aquel que hemos de dar cuenta que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hayamos hecho en esta tierra, todito lo que hayamos hecho, vamos a dar cuenta, porque Dios es justo y Él pagará a cada uno según sea su obra. Al que perseverando en bien hacer, honra y gloria, dice. Mas aquel que hace lo malo, lo que le vendrá es castigo, lo que le vendrá es quebrantamiento. Por eso Dios quiere que nos circuncidemos de corazón, que aceptemos a mi Cristo Jesús en nuestro corazón verdaderamente, y si le amamos, guardemos sus mandamientos. Esa es la circuncisión que Dios quiere, y quiere que nosotros nos hagamos en el corazón por medio de mi Cristo Jesús, para que prediquemos su palabra, para que llevemos esta palabra a todas las naciones y podamos, de honra, de gloria, de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, para que podamos hacer uso para la gloria de Él, para que sirvamos pues como siervos, como vasos que Él va a usar para que se le dé la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no sea blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según verdad, dice. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. Nadie se le va a escapar a mi Cristo Jesús. Aquel que predica y no se ha circuncidado el corazón, de corazón a mi Cristo Jesús, y se aparta de toda iniquidad, y deja de estar predicando el Evangelio y hurtando y adulterando,
Tú piensas que porque predicas escaparás. Así lo mismo todo aquel judío que porque se circuncida y no acepta a mi Cristo Jesús, escapará del juicio de Él. No, mis amados hermanos. O menosprecia las riquezas de su buena benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacen, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a todos los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, y no obedecen a mi Cristo Jesús, a la circuncisión que es del corazón, obedeciendo su palabra y sus mandamientos. Sino que obedecen a la injusticia, ¿ven? Porque injusticia es desobedecer los mandamientos de Dios, es infringir la ley, es no obedecer a mi Cristo que Él puso, a mi Cristo que Dios puso, como dice Filipenses 2:9, al cual Dios lo exaltó. Oiga lo que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vaya. Y de enojo para los que no obedecen a la verdad, para los que no obedecen a mi Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Lo dice Juan 14. Lo dice Juan 14:6, si no me equivoco. Sí, 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Vaya a ver, los que no obedecen a esa verdad, ira y enojo viene, que tienen en su mano la ley, tienen en su mano lo que está escrito ahí, que hablaba de mi Señor Jesucristo, y no obedecen a la verdad. Así lo mismito todo aquel gentil que no obedece a la verdad, a lo que dijo mi Señor Jesucristo, que si permanecemos en esta palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Si no permanece, lastimosamente es mentiroso. Ira y enojo, dice aquí, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, van en contra de los mandamientos. Todo aquel judío que no quiere aceptar a mi Señor Jesucristo va en contra de la justicia de Dios, porque por medio de la fe seremos justificados, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel judío que no quiere creer en mi Señor Jesucristo, lo que está atesorando es ira y enojo, porque no creen que el que lo puede justificar, en el que lo puede ayudar a que los mandamientos de Él se pueden obedecer claramente como están escritos, y teniendo ese amor para con los demás, y no estar bajo las obras de la ley. Y así también para todo aquel gentil que ha aceptado a mi Señor Jesucristo, pero no quiere obedecer los mandamientos de Dios,
ira y enojo. Y aquí viene, ve, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente. Y también al griego, que es el gentil. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que hace según lo bueno, lo que el Padre hizo, que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que hace según nuestro Padre nos dijo, al judío primeramente y también al griego que acepta a mi Señor Jesucristo, porque por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo seremos justificados, porque nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo obedecer los mandamientos de Él, cómo obedecer la ley y no estar matando a la gente, sino que hacer caso a lo que dice la ley para no pecar. Porque si la ley no me dijera no codiciarás, ¿cómo yo conocería que no debo de codiciar? Y si la ley no me dijera no adulterarás, ¿cómo yo conociera si la ley no me dijera que no adultere? Y si la ley no me dijera no dirás falso testimonio, ¿cómo yo conociera que no debo decir falso testimonio? Y si la ley me dijera, y si la ley no me dijera no hurtarás, ¿cómo yo conociera que yo no debo de hurtar? Así que la ley es buena y a la verdad es santa, y los mandamientos son santos, y mi Cristo Jesús es el que nos va a justificar, nos va a ayudar a obedecer su palabra tal y como está escrita y a permanecer en ella, para que cuando prediquemos llevemos esta palabra tal y como está escrita y no como a mí me parezca ni como al judío le parezca. Porque mire, porque gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, dice. Porque todos los que sin ley han pecado, oiga, ve, todos aquellos que sin ley han pecado, perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por eso, mi amado hermano, hagamos caso a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a abrir el entendimiento para que no perezcamos desobedeciendo su ley y seamos juzgados en aquel día, porque mi Señor Jesucristo lo dijo. Yo no he venido a juzgar a nadie, dijo. Quiere decir que Él no ha venido a condenar a nadie, ni a darle sentencia que usted ya no tiene salvación. No. Juzgar es eso, dar sentencia de que usted ya no tiene salvación. No, mientras hay vida y esperanza. Sino que mi Señor Jesucristo dijo, esta palabra que habéis oído, esta palabra os juzgará en aquel día. Porque mire, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos, oiga, porque no son los oidores de la ley los
justos. Es que no es solo de oír la palabra, no es solo de oír los mandamientos y no es solo de oír la ley de Él, sino que mire quiénes son los justos. Si no, los hacedores de la ley serán justificados. Los que ponemos por obra la ley, sus mandamientos, aceptando primeramente a Cristo Jesús, y empezamos a vivir en sus mandamientos y en su ley, seremos justificados. Porque los hacedores de la ley, dice su palabra, estos serán justificados, no los oidores que van a la iglesia día tras día y no quieren poner por obra los mandamientos de Dios. Y aquel judío que también está viendo que mi Señor Jesucristo es el que lo puede justificar, no quiere hacer caso, no quiere ser justificado, no quiere obedecer lo que dice la ley y los profetas. Solo quiere ser oidor, pero no hacedor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos que no tengan ley son ley por sí mismos. Mire, ve, hay gentiles que hacen, cuando no tienen ley, hacen lo correcto, hacen lo justo, obedecen los mandamientos de Dios. No tienen dioses ajenos, sino que hay un Dios. No toman el nombre de Dios en vano, no andan jurando en falso. No invocan el nombre de Dios en iniquidades. No se hacen imágenes ni semejanza de nuestro Dios. Guardan el día de reposo. Honran a su padre y a su madre. No matan, no adulteran, no hurtan. No dicen falso testimonio. Y no desean la mujer de su prójimo. Cuando los gentiles por naturaleza hacen lo que es de la ley, dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira, ve, más claro no puede estar. Así que si hay algún judío que dice que va para el cielo y no quiere aceptar a mi Señor Jesucristo, sino que quiere vivir bajo la ley de Moisés, bajo las obras de la ley, y no quiere aceptar a mi Señor Jesucristo, para que mi Señor Jesucristo lo termine de justificar. Dice que aquel gentil que conoce
y haces conforme las obras de la ley, te condenará a ti, que tienes en tu mano la ley. Y no haces caso a lo que dice, que mi Cristo Jesús es el Salvador de nuestra vida, y por medio de esa fe será justificado todo judío y hasta el griego. Así que oiga lo que dice Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es bien clara. Nosotros tenemos que circuncidarnos de corazón claramente. Y es la circuncisión, la del corazón, la que quiere Dios. No en letra. Que obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y empecemos a vivir sus mandamientos, amarnos los unos a los otros, mientras estemos en este mundo, viviendo como dijo mi Señor Jesucristo: sed santos porque yo soy santos, en toda vuestra manera de vivir, para que en aquel día no seamos juzgados y condenados por la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos habló. Así que, predicador que predicas, tú que enseñas, enséñate a ti mismo, dice su palabra. Tú que dices que no se adulteran, sigues hurtando, sigues adulterando, sigues siendo tiniebla y no luz. Enséñate a ti mismo, dice, para que en aquel día no seamos condenados. Así es, mis amados hermanos. La palabra de Dios es clara, es recta, es rectitud, porque todos sus caminos son rectitud. Así que en esta hermosa y bendecida tarde damos gracias a Dios por este momento que nos permitió venir a predicar su palabra a estas calles. Si hay algún judío, algún gentil que quiera circuncidar el corazón a mi Cristo Jesús y aceptarlo como su único y suficiente Salvador de su vida, y reconocer que Dios le levantó de los muertos, ahorita es el momento que pueda aceptar a mi Cristo Jesús, venir a los pies de Él y decir estas palabras: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo. Vengo arrepentido de mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Ayúdame a obedecer tus mandamientos. Ayúdame a obedecer tu palabra. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando pase lista responder a mi nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Así es, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este momento. Que Dios me los bendiga a todos los que se conectaron por esas redes sociales, a los que estuvieron en esta calle oyendo la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Y que toda la honra y la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para su Santo Espíritu. Vamos a venir en palabra de oración para quedar despedidos. Padre y buen Dios, en esta hermosa y bendecida noche, te doy gracias por este momento que tú me has permitido venir a predicar tu palabra a estas calles. Sé tú, Dios mío poderoso, guardándonos a todos nosotros, ayudándonos, Padre Celestial, a poder escapar de la condenación que viene a esta tierra, mi Dios bendito. Ten misericordia de todos nosotros, ayúdanos, Padre Celestial, a poder, Padre bendito, permanecer en mi Cristo Jesús, andar como Él anduvo, Dios mío poderoso.
tenernos ese amor cada uno de nosotros en nuestros corazones, circuncidarnos de todo corazón, aborreciendo lo malo y haciendo el bien mientras tengamos vida en esta tierra. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, y que toda la honra y la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para su Santo Espíritu. Y nos vemos aquí el siguiente día, si Dios me lo permite. Que Dios me los bendiga.